Buenas noches con todos los participantes del curso Taller Verificación de Métodos en el Laboratorio Clínico, organizado por el Instituto de Estandarización en el Laboratorio Clínico del Perú. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión número 3 con el tema de validación de métodos cualitativos, a cargo de la bacterióloga Mónica Giselle Díaz. Ella es bacterióloga, magíster en calidad en laboratorios analíticos de la Universidad Politécnica SANC y la Universidad de Barcelona. Máster en Gestión de la Calidad y Excelencia de las Organizaciones en la Universidad Camilo José Cela, en Madrid, España. Sigma Metric, Quality Manager, Coaching Agile y Six Sigma Green Belt. Miembro titular de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y actualmente trabaja con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia. Los temas que se van a desarrollar en la sesión de hoy es cuál es el plan práctico de validación y verificación, cómo se valida un método cualitativo y cómo se pueden evaluar las afirmaciones en escala sigma. Bien, sus consultas, como saben, la pueden escribir por medio del chat del Zoom o por la opción de preguntas y respuestas. Bien, adelante Mónica, puedes proyectar tu diapositiva. Vale, Daniel, muchas gracias. ¿Me confirmas si estás viendo la presentación? Sí, sí está presentándose. Perfecto. Bueno, gracias. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y muchas gracias también a Roberto por la invitación. Bienvenidos a esta sesión número 3 de validación de métodos cualitativos, muy al lugar desde hace un año ya bastante largo, con la aparición de la COVID-19 y cómo los laboratorios clínicos pues han tenido todos los ojos encima y bueno, pues vamos a hablar 2 horas sobre este tema tan interesante y que pues finalmente va a ser el hilo conductor de toda la charla, el diagnóstico para la COVID-19 y los métodos que se encuentran disponibles para planificar la validación y distintos diseños experimentales que podemos implementar en el laboratorio. Entonces, como lo mencionaba Daniel, vamos a ver, no sé si ustedes pueden ver mi pantalla completa. ¿Me confirmas, Daniel? Sí, se está viendo la diapositiva. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la definición de un plan práctico para la validación. A nosotros en el laboratorio nos gusta ser bien metódicos, nos gusta andar planificando el paso a paso que hacemos, entonces pues aquí lo vamos a hacer. Luego vamos a ir a analizar todos esos experimentos que en este momento se encuentran disponibles para hacer una verificación de métodos cualitativos. Y finalmente, ya como la cereza del pastel, vamos a tener afirmaciones en escala sigma, de afirmaciones de tipo cualitativa, cómo las podemos llevar para obtener un mejor resultado en el laboratorio. Y entre cada uno de los temas que vamos a revisar, vamos a tener un espacio de preguntas, un espacio corto, pero vamos a intentarlo optimizar para no dilatarnos tanto en la sesión. Como herramientas, vamos a tener el libro de validación y verificación básica de métodos en su 4ª edición. Esta es la 4ª edición en inglés, la primera versión en español, y esta edición se hizo durante la pandemia, así que trae unos recursos bastante interesantes, digamos que se van optimizando y se van implementando en el laboratorio a medida que iba aumentando o iba avanzando también la pandemia, entonces trae muchas recomendaciones en temas de bioseguridad, de protocolos, pues que van muy al lugar con lo que necesitamos en el laboratorio y está recomendadísimo. Otros de los materiales que vamos a tener es la guía del CLSI, la EP12A2, donde vamos a encontrar todos los experimentos recomendados para la verificación de los métodos de tipo cualitativos. Entonces, empezando por el plan práctico de validación y verificación. Entonces, cuando hablamos de practicidad, realmente, ¿qué tan prácticos llegamos a ser cuando estamos en este momento del planificar? Empezando por las definiciones. Siempre, yo sé que ustedes ya han tenido un recorrido importantísimo entre la diferencia entre validación y verificación. Sin embargo, quise curiosear en Google
la definición de validación y verificación de métodos y encontré cerca de 8.750.000 recursos que todos consultamos constantemente, así que sí, es posible que nos confundamos entre el uno y el otro. Entonces, empecemos por el concepto de validación según la 17025, según la ISO 9000, y nos dice que es la confirmación a través de la aprobación de evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos para un uso o aplicación específico previsto. Querrá decir que este espacio o este momento de la validación generalmente lo hacen las casas comerciales para tener disponible un método, un ensayo clínico y quiere confirmar que el uso es el adecuado cuando el laboratorio lo vaya a aplicar de manera estandarizada en su laboratorio. Y fíjense que nos dice James Westgard en su libro. Nos confirma que la validación de métodos nos permite juzgar y aceptar un método con base en especificaciones de calidad definidos, basados en requerimientos médicos, y que por otro lado la verificación del método consiste en la recopilación de evidencia para demostrar que el instrumento en su laboratorio cumple con las declaraciones de desempeño del fabricante. Por lo general, los laboratorios cuando adquirimos una nueva prueba, lo que hacemos es una verificación del método porque ya ha sido validada y por medio del inserto nos cuentan ya cuáles fueron esas especificaciones de calidad o especificaciones del desempeño de la prueba, que finalmente las seleccionamos por esas características en cuanto al desempeño. Y lo que queremos es en el laboratorio ya verificar qué tan bien se reproducen esas características o esos atributos y finalmente si yo también los puedo reproducir bajo mis condiciones de imprecisión y bajo las condiciones, digamos que de variables que puedan sumar incertidumbre o error de tipo aleatorio. Teniendo ya esto claro, vamos a entender qué tipos de pruebas se encuentran en este momento disponibles. Recordemos que tenemos pruebas cualitativas que tienen una respuesta continua interna, que finalmente por medio de un cutoff o un límite de corte nos proporciona un resultado binario, dicotómico, presencia-ausencia de lo que estamos investigando. Existen otras pruebas cualitativas que producen resultados netamente binarios y estos resultados son directos sin ninguna respuesta interna continua. Y existen pruebas de PCR cualitativas que producen resultados binarios a partir de una respuesta interna discontinua. Teniendo en cuenta esto, podríamos clasificarlos en métodos directos y métodos indirectos. Dentro de los directos tenemos la PCR, recordemos que es una técnica molecular de detección directa del material genómico por la amplificación de ácidos nucleicos y que tenemos unos genes diana, los más usados es el gen E, que es de screening de primera línea, el gen RDRP para la confirmación y el gen N, que es adicional de confirmación. También como métodos directos tenemos estos métodos de detección de antígeno, que lo que hacen es detectar las proteínas virales específicas del SARS-CoV-2, como la proteína N y las subunidades S1 y S2 de la proteína Spike. Ya por último, tenemos todas las pruebas serológicas, que lo que hacen es detectar la presencia de anticuerpos de SARS-CoV-2 en una muestra. Puede ser de sangre, puede ser plasma o puede ser suero, y que aquí indirectamente nos están diciendo si el paciente estuvo en contacto con el virus. Entonces, frente a los métodos directos y los métodos indirectos, conocemos que los métodos directos tienen mayor especificidad y los métodos indirectos tienen menor especificidad, pero sí tienen mayor oportunidad. Entonces, si esta es el panorama, ustedes dirán, bueno, pues ¿por qué no hacemos más pruebas moleculares? Pues resulta que estas metodologías, pues que ustedes ya conocen y que ya han visto los requerimientos básicos que requiere para poder implementar estas pruebas y que durante este año pues se han visto agotados no solamente los dispositivos médicos
sino que también la infraestructura para poderla adecuar, pues requiere unos requisitos de bioseguridad importantes, que también requiere unas modificaciones básicas y también requiere un personal netamente entrenado para poderlas aplicar. Entonces, entendiendo esto, este era el panorama el año pasado, en la primera semana de marzo, donde se analizaban cuántas pruebas de PCR se podían realizar por día. Entendemos que claramente el panorama ha cambiado, sin embargo, se evidencia la necesidad de crear otros tipos de sistemas de detección muchísimo más rápidos que, aunque permitan tamizar la población, permitan una toma de decisiones. No podemos esperar con esta capacidad instalada de pruebas moleculares hasta que ampliemos la capacidad, porque esta es una pandemia que requiere una respuesta inmediata. Entonces, de allí nace la necesidad de tener distintas pruebas en el laboratorio, ya sea de medición directa o de medición indirecta. Entendiendo esto, partimos por considerar si nosotros en el laboratorio tenemos métodos que tienen respuesta interna continua o netamente señales dicotómicas o binarias. Si yo voy a realizar validación o verificación del método, si estos experimentos que se encuentran, en las diferentes guías es la mejor forma o es la única forma para poder hacer esa verificación. Y finalmente tengo que tener en cuenta la definición de mi proceso desde el espécimen, muestra o analito hasta el resultado final. Entonces, cuando estamos en ese proceso de selección o si yo ya he incorporado un test en mi laboratorio, tengo que definir qué lo hace bueno o qué atributos existen por ahí que lo definen como bueno o no tan bueno. Entonces encontré este artículo bastante interesante donde nos define, de acuerdo a los distintos tipos de prueba que en este momento están disponibles, pruebas directas y pruebas indirectas, qué características en cuanto a sensibilidad y especificidad del método tienen. Entonces nos dice que una RT-PCR de exudado nasofaringio u orofaringio tiene una sensibilidad del 85 al 90% y nos dice que este vendría a ser el método Gold estándar. Este test de antígeno o prueba rápida para detección de antígeno de exudado nasofaringio nos dice que cuando el paciente tiene síntomas, la sensibilidad puede ser mayor al 95%, pero que en una población asintomática la evidencia es escasa. Y finalmente, para las pruebas serológicas o los métodos indirectos, fíjense que nos dice que cambia la sensibilidad de acuerdo al tiempo en el que han iniciado los síntomas. Comparado de 1 a 5 días de síntomas, tendrá una sensibilidad menor al 50%, y si el paciente tiene más de 20 días de síntomas, tendrá una sensibilidad mayor al 90%. Según la FDA, estos test de tipo serológicos, un buen test debe tener una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. Entonces, entendiendo estos atributos, James Westgard en su página publica un artículo donde ya nos hace la tarea. Entonces, él lo que hace es que analiza las distintas casas comerciales y la sensibilidad reportada con su porcentaje de acuerdo positivo, en número, cuál ha sido ese acuerdo, la especificidad como porcentaje de acuerdo negativo, en número, cuántas muestras se analizaron y si cumple con estas especificaciones de sensibilidad y especificidad. Entonces, fíjense que a la fecha ya tenemos un montón de información con respecto a qué hace un buen test, cuáles son las recomendaciones de la FDA con respecto a la sensibilidad y especificidad para este tipo de test de detección rápida, es decir, para las pruebas serológicas que podemos tener en el laboratorio, y son de gran importancia porque es el punto base, es el punto de partida para que yo pueda planificar cómo voy a empezar a hacer una verificación de esta metodología en mi laboratorio, empezando por cuáles van a ser esos criterios de aceptabilidad. Para las pruebas moleculares también ya existe mucha información, que eso también es muy bueno. Y encontré este artículo donde nos habla de las limitaciones y desafíos de las pruebas de diagnóstico molecular.
Entonces, enfocándonos aquí en lo realmente interesante, nos dice que estos son los valores de diferentes casas comerciales que tienen kits para detección de SARS-CoV-2, que son kits moleculares, y donde definen la sensibilidad, ahí se me perdió el puntero, sensibilidad en este porcentaje de acuerdo positivo y la especificidad como porcentaje de acuerdo negativo, y esto es lo declarado por manufactura. Y ellos lo que hicieron fue compararlo haciendo una verificación de estas declaraciones hechas por manufactura y de manera independiente reportan estos resultados. Entonces ellos analizan su sensibilidad y su especificidad. Entonces, ¿qué es importante o qué es interesante ver acá? Cómo los intervalos de confianza declarados por el fabricante son bastante buenos. Esto viene al 95% de confianza. Y fíjense, por ejemplo, acá, ellos en este reporte, sus intervalos de confianza están entre el 84,6 y el 100%. Y cuando ellos replican y hacen el ejercicio, su intervalo de confianza es entre el 49 y el 94,3. Entonces, esto, recordemos que los intervalos de confianza se ven afectados por el N. Fíjense que ellos están analizando un número de muestras 12 para hacer esta verificación. Entonces, esta información que encontramos ya en la literatura, que ya nos permite tener una guía de lo que nosotros aproximadamente podemos recuperar en el laboratorio, pues es muy importante revisarlo. ¿Qué nos dice la FDA? Que la sensibilidad para estos test de tipo moleculares debe estar en el 80% y deben tener un 95% de especificidad. Entonces, cuando estamos planificando esta validación o verificación, pues tenemos que entender si mi método es un método normalizado o un método no normalizado. Normalizado cuando ya el método es estándar, ha salido de una casa comercial, se han validado o se han validado inicialmente como todas las características o los atributos importantes de la metodología y yo simplemente lo voy a incorporar en mi laboratorio. Un método normalizado modificado vendría a ser esa misma prueba que sale de la casa comercial, que yo voy a empezar a incorporar en mi laboratorio, pero que de la casa comercial es una metodología diseñada para pruebas de hisopado nasofaringio y yo lo quiero empezar a utilizar en leche materna. Esa modificación que yo voy a realizar va a generar un cambio o un posible cambio en el proceso o en la técnica o en la metodología. Lo que quiere decir que yo tengo que entrar a hacer una validación de que todos esos atributos se cumplen en esta matriz nueva que yo voy a empezar a incorporar en el análisis en mi laboratorio. Entonces, aquí cuando estamos hablando de normalizado, no normalizado, es muy importante que lo tengamos como bastante fresco, porque de esto dependerá si yo hago validación o si hago una verificación. Entonces, si nos vamos por los métodos normalizados, voy a hacer una verificación y debo establecer esos parámetros a evaluar. Aquí los parámetros es como en los carros, existe de todo. Existen los Ferrari y existen las marcas para carros convencionales. Los dos carros hacen exactamente lo mismo. Uno me lleva del punto A al punto B y lo mismo va a pasar con las marcas que vamos a encontrar, eh, digamos que en el mercado o ya en la comercialización de este tipo de pruebas. Entonces, ¿qué hace la diferencia en que yo tenga un Ferrari o que tenga un carro convencional en el laboratorio? Entonces, esos son los parámetros o esos son los atributos que yo quiero entrar a verificar. ¿Por qué seleccioné un método en lugar del otro? ¿O qué era lo que estaba pensando el laboratorio en el momento de seleccionar esa metodología para empezarla a incorporar? Entonces, una vez que entendemos cuáles van a ser esos parámetros o esos atributos a evaluar, ahora sí tengo que entrar a revisar qué pruebas experimentales existen, qué hay disponible para poder también aclarar esos criterios de aceptabilidad, desarrollar esas pruebas experimentales, evaluar los resultados, crear el informe de validación y finalmente
que este documento sea un insumo para la toma de decisiones, porque fíjense que cuando nosotros estamos haciendo este plan de validación, se tiene en cuenta las matrices, se tiene en cuenta el número de muestras, también se va a tener en cuenta qué tan largo, qué tan extenso van a ser estos periodos experimentales y claramente qué tan costoso se va a volver esta metodología a futuro. Y teniendo en cuenta esto, nosotros nos preparamos física y psicológicamente, el laboratorio se prepara, todos nos preparamos, hacemos una novena, encargamos metodología al Niño Dios para que todo salga maravilloso y no perdamos todo el ejercicio ni toda la inversión y esfuerzo que se ha hecho para esta verificación. Pero ¿qué pasa después? Ya después no estamos haciendo tanto esfuerzo, ya después estamos dentro de la rutina del laboratorio y ya no estamos reproduciendo las mismas características en las que se hizo la verificación. Entonces, esto se convierte en la puerta de entrada para que yo pueda hacer una planificación adecuada del control de calidad de mi prueba y cómo puedo yo minimizar esas variables en escala de riesgo que me puedan estar generando una ampliación en la incertidumbre o variación en la exactitud también de la metodología. Entonces, en el momento de que yo voy a seleccionar el desempeño de la prueba, perdón, los atributos para evaluar el desempeño de la prueba, ya nos hicieron la tarea y James también nos explica cuáles son esos atributos recomendados de acuerdo al tipo de prueba. Entonces recordemos que tenemos test de tipo cualitativo que tienen respuesta interna continua, que tenemos otros test de tipo cualitativo que únicamente nos van a dar resultados binarios, presencia, ausencia, reactivo, no reactivo, y tipo cualitativo PCR. Entonces, para evaluar la sensibilidad analítica en los test de tipo cualitativo, cuando tienen una respuesta interna continua, nos dice, pues, se puede verificar el límite de detección. Para los test de tipo cualitativo netamente binarios, vamos a analizar límite de detección, el cutoff o el intervalo C5, C95. Y para los cualitativos de tipo PCR, vamos a evaluar el punto de corte o la concentración C95 como límite de detección. En cuanto al rango reportable, perdón, acá la precisión nos dice que la podemos evaluar por medio de la replicación. El rango reportable lo vamos a analizar por medio del cutoff o intervalo C5, C95, lo mismo que el rango de referencia. La veracidad, lo que conocemos como sesgo o bias en los test de tipo cuantitativos, lo analizaríamos por medio de estudios de acuerdo clínico en cualquiera de los tres tipos de pruebas. Y la especificidad analítica también lo haríamos evaluando la reactividad cruzada de interferencias en cualquiera de los tres escenarios. Entonces, ya también nos hicieron la tarea y el CLSI, por medio de esta guía, la MM19, nos dice cuáles son esos requisitos que se requiere para la implementación de test de tipo molecular. Entonces, nos pone aquí el soplete, porque para la parte de validación nos habla de cuáles son esas guías que ellos ya han construido y que tienen disponibles para la consulta. Para los test de tipo cualitativo, nos dice que para evaluar la veracidad del test, tenemos la guía de P12, la de P15, la de MM03. La reproducibilidad también la podemos evaluar por medio de la EP12 y el límite de detección tiene la EP17 y la MM06. Entonces, esta guía también se la recomiendo bastante para los que ya tienen implementados sus laboratorios de biología molecular, da unas recomendaciones o unos lineamientos ya básicos en temas de bioseguridad, en procedimientos operativos estándar. Entonces, está bastante interesante si la quieren consultar también. Entonces, ¿qué nos dice James en su libro? En este plan para realizar el plan para la verificación. Nos dice, primero, tenemos que llevarnos a un periodo de familiarización, esto siempre nos lo recomiendan, para evitar que sumemos o adicionemos fuentes de incertidumbre al periodo en el que estamos haciendo ya la verificación. Y esto nos lleva
También a discutir un poco si las metodologías se deben verificar tan pronto ingresan al laboratorio o si tengo que llevarlas posteriormente cuando yo ya estoy haciendo las pruebas. Pues finalmente yo requiero familiarizarme con la metodología, requiero conocerla muy bien para que no sean errores de tipo aleatorio, ya sea por desconocimiento del ensayo, donde yo me pueda estar equivocando, eh, sino que yo realmente la conozca y pueda eliminar esos errores aleatorios que le pueden generar ruido o pueden ampliar también esa imprecisión de mi ensayo. Entonces, está bien. De hecho, muchas de las metodologías ya se han venido aplicando de esa manera, porque hasta hace poco tenemos controles de tipo independiente donde se pueden hacer el seguimiento adecuado, tanto de la precisión como de la veracidad. Y pues también en cierto momento tuvimos unas muestras bastante limitadas para poder hacer la verificación de los test. Entonces, en ese periodo de familiarización es muy importante establecer un procedimiento operativo estándar, un procedimiento de trabajo, conocer cuántas personas requieren del entrenamiento, cuántos turnos voy a tener, eh, y verificar esos rangos reportables, verificar ese límite de detección, qué muestras voy a utilizar. Bueno, eso parte particularmente ya en los experimentos de verificación. Si decido hacer estudios de precisión y estudios de exactitud, cuál va a ser el método o la metodología con la que yo me voy a comparar, la manera como voy a empezar a documentar estos estudios. Y lo más importante de todo este proceso ya es la implementación. Cuando ya ha finalizado este periodo de verificación, que se vuelve realmente la hoja de ruta de cómo yo voy a empezar a planificar esos controles de calidad, cómo lo voy a empezar a monitorear, sabiendo que todo esto yo lo realicé con una precisión, lo hice lo mejor posible. Entonces, cuando empiece a haber variación, ¿cómo voy a hacer yo para detectarla? ¿Cómo voy a hacer yo para saber si realmente esto está siendo un falso positivo, esto realmente es un falso negativo? Pero ¿cómo hago yo para saber si es una variación interna, si realmente las características de la muestra están influyendo en esos falsos positivos o falsos negativos? Y poder hacer toda la trazabilidad para descartar que la metodología se encuentre realmente controlada. Esto es lo que vendría siendo el plan de validación, donde yo defino el alcance, la metodología, la matriz, número de muestras, duración, el método de comparación, esos requerimientos del método, si hago una verificación, el diseño experimental que hago cuando la corrida realmente no estuvo tan bien, cuando tuve que repetir la corrida, el manejo de esos datos discordantes, en el estudio de la precisión, cuáles van a ser esas variables que me determinen si pasó o no pasó ese experimento. Lo mismo en los estudios de exactitud, cómo determino esa prueba que va a ser la gold estándar. Analistas, número de analistas que van a participar, qué competencias deben tener, responsables de realizar estas pruebas, un cronograma adecuado de actividades, documentar los resultados, el análisis y las conclusiones. Pero el análisis en esta parte, lo ideal es que no fuéramos eh, como tan cortos en decir simplemente si pasa o no pasa esta verificación, sino que los resultados deberían ser analizados a largo plazo. Realmente, si yo no puedo recuperar estas mismas condiciones en las que yo estaba haciendo este modelo o estos experimentos de verificación, tendré que repetir nuevamente estos experimentos en cuánto tiempo. Entonces, el análisis debe ser muy juicioso, debe ser muy dedicado y debe ser muy detallado a que lo que yo pensé en el momento en el que estaba seleccionando este método tiene que ir como el zapato de Cenicienta, o sea, tiene que quedar perfecto, tiene que ser a la medida de esos atributos de la calidad y con el uso previsto del ensayo, teniendo en cuenta también la población, teniendo en cuenta el estado actual del área donde yo voy a empezar a ofertar este ensayo. Entonces, hasta aquí son las recomendaciones y gran parte de lo que estamos hablando está contenido en el libro de validación de métodos de tipo cualitativo y quisiera conocer, Daniel, si tú me ayudas, si hay alguna pregunta pendiente en el chat.
Daniel, ¿me escuchas? Sí, sí, Monique. Listo. No me escucho. Ya, ok, listo. Vamos. Tenemos una consulta de Gabriela Bugueño. Nos dice, ¿todo analito con cutoff es cualitativo? ¿Todo qué, perdóname? ¿Analito con cutoff es cualitativo? Sí, digamos que si nosotros tenemos en nuestro test, por ejemplo, en los test de tipo ELISA, de quimioluminiscencia, si tenemos un cutoff y nosotros interpretamos los resultados de tipo cualitativo como presencia-ausencia, viene a ser un método de tipo cualitativo. Ok, vamos por el chat, a ver, por ahí también tenemos consultas. Nos dice por ahí Giovanni López, en su diapositiva, ¿cuál es el alcance de la validación de métodos de laboratorio? Ejemplo, si deseo implementar un método de microscopía basado en concentración, y sabemos que es muy común en muchos laboratorios, al tomo el procedimiento de revistas indexadas, ¿debo validar? Sí, digamos que el alcance es el que usted logre definir precisamente cuando se está haciendo la planificación. Entonces, dependiendo los parámetros que usted quiera entrar a revisar, pues ese es el alcance de la validación. Usted va a empezar, digamos que si son en microscopía, dependiendo esa metodología, esos atributos que usted va a entrar a revisar o que va a entrar a verificar, pues de eso también dependerán los experimentos que usted va a seleccionar. Entonces, el alcance es muy importante porque cuando yo defino el alcance, también defino mi diseño experimental y de eso también van a depender las conclusiones al final. Entonces, si es un método como el método de microscopía, pues habría que verlo. Usted lo que quiere evaluar es concordancia, por ejemplo, de lectura, interobservador, intraobservador. Entonces, de eso también dependerá la selección de esos experimentos que se irán a hacer y las conclusiones al final de ese, digamos que plan o de esa verificación que se realizó en el laboratorio. Sí. Listo, Daniel, Después, ¿tenemos más preguntas? ¿O continuamos? David Arellano nos dice, para pruebas serológicas cualitativas, con un punto de corte con la precisión y el PPPA y NPA es suficiente. No, ya lo vamos a ver más adelante. Efectivamente existen varios experimentos que nos permiten analizar la precisión de la metodología y la exactitud también de la metodología. Sí, o sea, con que nosotros hiciéramos, dependiendo, fíjense que cuando les mostraba aquí la tabla, ahí me voy a regresar un poquito, aquí me regreso, aquí. Cuando yo les mostraba esta tabla, fíjense que aquí están todos los recursos en cuanto a precisión y exactitud. Entonces, si estamos hablando de tipos de test
de tipo serológico, digamos que podrían estar acá, que son los cualitativos binarios. Entonces hay diferentes experimentos que yo puedo hacer en el laboratorio, no solamente para analizar la precisión, sino también para analizar la exactitud del método. Entonces, dependiendo de esos atributos, cuando yo tengo o compro este kit, en su inserto me establece cuáles son esas características o esos atributos. Yo lo pude haber seleccionado solo por la sensibilidad y la especificidad y para mí eso es lo más importante. Pero ahorita vamos a ver que la precisión también es un atributo importante a verificar y que también lo podemos hacer en este tipo de test netamente binarios o netamente cualitativos como lo son los test de tipo serológicos, ¿vale? Que no tienen ninguna respuesta interna, ni continua, ni discontinua. Así es. Ok, Magda, Vale, listo, no tenemos más consultas, podemos continuar. listo. Entonces, ya entrando aquí en materia, ¿cómo se va a validar este método? Entonces, como les comentaba ahorita, vamos a basarnos en el libro de validación y verificación básica de métodos. ¿Y qué nos dice James Webber aquí? Nos dice, se deben verificar los siguientes parámetros. Precisión en condiciones de reproducibilidad y repetibilidad para muestras por encima y por debajo del valor de corte, grado de acuerdo para los resultados de los pacientes en cuanto a sensibilidad y especificidad diagnóstica, arrastre cuando sea aplicable, interferencias y problemas de especificidad. Entonces, si ven, aquí hay unas recomendaciones ya que parten desde analizar la precisión, analizar la exactitud, arrastre cuando sea aplicable, interferencias y problemas de especificidad también, digamos que nos lo deja como algo importante a evaluar, pero como opcional. Entonces, cuando ya entramos aquí en materia en cuanto a los estudios de precisión, si nos fuéramos hacia los métodos de tipo cuantitativos, cuando hablamos de precisión estamos hablando de errores de tipo aleatorio. Y que los errores de tipo aleatorio se cuantifican en desviaciones estándar y cómo estas desviaciones estándar, entre más grande sea, más me puede afectar la incertidumbre de la medición. Entonces, si esto lo llevamos a un método de tipo cualitativo, lo que haríamos sería evaluar la precisión, pero en esa zona que nosotros conocemos como la zona de baja fiabilidad. Nosotros por lo general conocemos este tipo de distribución, que es la distribución normal gaussiana, donde tenemos la media más 3 y menos 3 desviaciones estándar, y nuestros datos se distribuyen entre la media y las 3 desviaciones estándar. Si nosotros quisiéramos analizar este comportamiento en las pruebas que tienen respuesta interna continua, podríamos analizar por medio de un blanco, haciendo réplicas de blancos, detectando cuál es la media, la desviación estándar, y por medio de la aplicación de una fórmula podríamos conocer cuál es ese límite de detección. Sin embargo, llevando esta misma distribución a un test de tipo cualitativo, diríamos que este valor verdadero, ¿cierto? Que aquí decimos que es la media, aquí podríamos hablar de la zona C50 como la zona cutoff. Y que lo que esté en esta zona podríamos clasificarlo el 50% como negativo y el 50% como positivo. Esta zona C5 o esta concentración C5 me dice que clasifica solamente el 5% de los positivos. Y que la zona C95, esta zona, estaría clasificando el 95% de los positivos. Querrá decir que lo que se encuentre por encima de la zona C95 serían los francos positivos y lo que se encuentre aquí por debajo de la zona C5 serían los francos negativos. Entonces lo que nos interesa conocer será esta zona de baja fiabilidad o esta zona C5, C95. Entonces el concepto importante aquí va a ser la distribución de la probabilidad acumulada que proporciona una forma alternativa de evaluar la incertidumbre de la prueba en este punto de corte. Incertidumbre de la prueba en este punto de corte, que es el que conocemos como la zona C50, en lugar de analizar las réplicas para determinar media
y desviación estándar, se van a analizar réplicas, evaluar la proporción de tasas de acierto. Este resultado nos va a caracterizar la incertidumbre de cómo se clasifican los pacientes de acuerdo a ese límite de corte y lo vamos a comparar con unos límites de aceptabilidad. Entonces, ¿qué nos dice James? Nos dice, para las pruebas con resultados binarios, se determina la proporción positiva de las mediciones replicadas en las concentraciones C5, C50 y C95 para caracterizar la distribución de la probabilidad. Entonces, recordemos, C50, C5, donde vamos a tener el 5% de positivos, C50, 50% positivos, 50% negativos, y C95, 95% de positivos. Entonces, ¿cómo funcionaría este experimento? Este experimento lo conocemos como tasa de acierto y este experimento también lo van a encontrar en el libro de validación y verificación de métodos en su cuarta edición. Entonces, ay, discúlpeme que me estornudo. Ok, ya no me dio. Entonces, lo que nos dicen aquí es que estas interpretaciones de estas tasas de acierto, ¿cómo funcionarían? Entonces, la proporción de los resultados positivos irá de acuerdo a estas concentraciones que nosotros vamos a crear y que vamos a replicar en el laboratorio. Entonces, la EP12 nos recomienda que vamos a manejar un mínimo de 3 concentraciones cercanas al punto de corte, que es el que conocemos como la zona C50. Querrá decir que este punto de corte tendrá que ser conocido para que nosotros podamos realizar este experimento de tasas de acierto. Entonces, ¿por qué es necesario que sea conocido? Porque de aquí dependerá que nosotros creemos otras concentraciones que podrán ir de más el 20% y menos el 20% de esta concentración, que es la concentración conocida. Entonces, los resultados se pueden interpretar por comparación con estos límites de confianza. Querrá decir que si nosotros realizamos 20 réplicas en esta zona C50, el número mínimo de positivos esperados sería de 6 y el máximo de 14. Lo mismo si utilizáramos esta concentración, la de C95, con 40 réplicas, un mínimo de resultados positivos esperados sería de 35 y un máximo de 40. Entonces, ¿cómo funcionaría si lo llevamos a la realidad? Entonces, nos dice la EP15, usted tiene un cutoff conocido, ¿vale? Vamos a buscar esta concentración, vamos a diluir o hacer una serie de diluciones y estas diluciones las vamos a llevar a la concentración conocida como cutoff más el 20% y menos el 20%. Estas réplicas las vamos a hacer durante 5 días y estos resultados los vamos a analizar de manera cualitativa con estos límites de confianza. Un ejemplo aquí sería que el mínimo de positivos fuera de 0, un máximo de 3. Para esta zona C50, mínimo de 6, máximo de 14. Y para la concentración con el 20% sería de 17 mínimo de positivos y un máximo de 20 positivos. Entonces, como me lo preguntaban ahora, si ven estos ensayos de precisión, lo que me permiten evaluar es si efectivamente ese cutoff y esa zona C5, C95 puede estar variando alrededor de un 20%, que si ustedes ven en los límites de detección o en los experimentos o los ejercicios de verificación de esos límites de detección, nos recomiendan que la desviación estándar sea un máximo del 20% con un coeficiente de variación de un 10%. Querrá decir que esta es una variación permitida adecuada para este punto de corte y para esta zona C5, C95. Si lo llevamos a los test de tipo molecular, fíjense que hay bastante literatura y aquí encontré una comparación de la sensibilidad analítica de estos kits de detección moleculares para SARS-CoV-2. Aquí también hicieron un experimento donde analizaron
esa precisión y la sensibilidad de la metodología como límite de detección. Entonces, aquí también analizaron esos porcentajes de acuerdo o esas tasas de acuerdo que analizaron según cada una de las concentraciones y de las diluciones que ellos, digamos que empezaron a titular. Si ven, hay algunas casas comerciales o algunos kits que declaran que su límite de detección puede ir desde 12, 49 copias, 195 copias por mililitro. Esto es una sensibilidad maravillosa, digamos que para los test de tipo moleculares, pues es una prueba que definitivamente aumenta ese límite de detección para evitar esos falsos negativos. Entonces, ¿qué hicieron adicionalmente? Lo que hicieron fue comparar ese límite de detección que fue declarado por manufactura y analizaron en su laboratorio cuánto les daba ese límite de detección pues en sus condiciones. Entonces, si ven, realmente estuvo bastante homogéneo, excepto en estos dos laboratorios. Y fíjense que el último pues es donde hay una gran diferencia entre el límite de detección que fue declarado por manufactura y lo que alcanza a recuperar el laboratorio. Entonces, aquí lo que podemos ver y el artículo lo que comentaba es que este tipo de prueba, esta fue una PCR que por sus características, una RT-PCR, no pudo ser reproducida en el laboratorio porque la metodología era tan particular y requería equipos especializados y el laboratorio no los tenía. Así que este laboratorio no pudo recuperar ese límite de detección, pero definitivamente no lo pudo hacer. Entonces, aunque nosotros tengamos en la mira unos test y queramos incorporarlos en el laboratorio por el límite de detección tan particular, pues es excelente, yo lo quiero tener en el laboratorio, aumentar esa sensibilidad, pero fíjese que no todos pueden reproducir esas mismas características para lograr ese límite de detección que están ofertando las casas comerciales. Entonces, claro que es maravilloso también ya tener esta literatura disponible para lograr hacer una investigación previa y evidenciar si es tan fácil incorporar esas metodologías antes de llegar a hacer la verificación y darme cuenta que definitivamente no lo puedo hacer. Para hacer estos análisis de el límite de detección, en las pruebas moleculares se recomienda analizar solamente el punto de corte C95. Como lo veíamos en la tabla anterior, donde estaban los atributos de calidad y qué se debería verificar. Entonces, para estas pruebas moleculares se recomienda hacer un análisis PROBID, donde se verifica esta zona C95, dónde se encuentra este punto de corte y cómo se están clasificando estas pruebas como verdaderos positivos. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar en la literatura. Muy bien. Entonces, para irnos ya a partir a los pruebas, ya para evaluar la exactitud, que en los test de tipo cualitativos vamos a conocer como la concordancia con la clasificación clínica. Siempre que hablamos de exactitud, estamos pensando, o que hablamos de veracidad, mejor, estamos pensando en el error de tipo sistemático que cuantificamos como sesgo. Y cómo el sesgo también influye en la incertidumbre de la medición. Entonces, en este momento ya no vamos a estar pensando en la cuantificación del sesgo, sino vamos a estar hablando de la concordancia de la clasificación clínica. Este experimento de estudio de concordancia clínica, ustedes ya se lo saben a la perfección, que es el uso de las tablas de contingencia, de las tablas de 2x2. Yo sé que ya ustedes lo han visto con ILC Perú y yo sé que ustedes ya lo han conocido, aplicado en hematología, aplicado en pruebas de uroanálisis, aplicado en todos los tipos de resultados cualitativos de laboratorio. Entonces no nos vamos a centrar en eso, nos vamos a centrar ya en el análisis de una verificación de este tipo de experimento. Entonces, cuando pensamos en la exactitud,
estamos pensando en la validez de la prueba y en la seguridad. Entonces, la validez del test está dada por la sensibilidad clínica y la especificidad. Estos son atributos del test. La sensibilidad clínica, que la asociamos como los verdaderos positivos, y la especificidad, que la asociamos a los verdaderos negativos. Entonces, estos atributos, al ser unos atributos directos que trae el test, ni la sensibilidad ni la especificidad se pueden cambiar. Cuando compramos un test o lo incorporamos en el laboratorio, ya lo adquirimos con esas características y esos atributos. Mientras que la seguridad, al estar dada por el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, sí se ve afectada, y se ve afectada por la prevalencia de la enfermedad, que eso, pues bueno, ya lo vamos a discutir. Entonces, como herramienta, vamos a utilizar efectivamente la calculadora de contingencia o la tabla de 2x2, que ya se encuentra disponible en la página de Westgar. Es muy sencilla. Si ustedes quieren hacer este tipo de test, lo pueden hacer desde un Excel, lo pueden hacer también a mano, pero pues digamos que si ya se encuentra el recurso disponible, pues paren de sufrir, solamente es ingresar los datos y ya vamos a obtener el resultado. Entonces, en este ejercicio, fíjense que no vamos a analizar ni nos vamos a quedar en detalle de dónde se ubicaría cada uno, ustedes ya lo conocen, pero lo que sí queremos analizar es que cuando estoy haciendo esta tabla de contingencia, puedo saber dónde voy a ubicar el método candidato, pero tengo que definir muy bien ese método comparativo, quién va a ser. Cuando estábamos viendo esas tablas iniciales donde están la sensibilidad y la especificidad de un buen test, veíamos que la PCR está clasificada como un gold estándar, pero realmente ese es un tema bastante debatido, porque aunque la PCR pues sí tiene una muy buena sensibilidad, una muy buena especificidad, de todas formas tiene falsos positivos y puede tener falsos negativos, ¿cierto? Cuando lo estamos revisando frente a la clínica del paciente. ¿Y esto por qué pasa? Porque la sensibilidad de unas pruebas moleculares es del 80%, pero si vamos a ver una placa de radiografía de tórax, la sensibilidad es del 97%. Entonces, lo que nos dicen, pues digamos que aquí las posturas están divididas, es que podemos utilizar una PCR, un resultado positivo confirmado PCR, con la clínica del paciente. Entonces, si podemos tener una prueba y complementada con la clínica del paciente, esto podría llegar a ser mi método comparativo, donde yo pueda identificar que si el método comparativo dijo que era positivo y yo dije que era negativo, entonces esto es un falso negativo. Y que si el método comparativo dijo que era negativo y yo positivo, es un falso positivo. Entonces, de esa misma forma, podríamos hablar que estos atributos de porcentaje de acuerdo positivo y porcentaje de acuerdo negativo los puedo interpretar como la sensibilidad y la especificidad de mi test. Entonces, si vemos estos porcentajes que yo he logrado calcular de acuerdo al análisis de la tabla de contingencia, también lo tengo que analizar frente a los límites de confianza o el intervalo de confianza, que ¿qué es lo importante de analizar aquí? Que estos límites de confianza pueden ser tan exigentes o pueden ser tan flexibles, y que estos límites de confianza se alteran de acuerdo al número de datos que yo voy a analizar. Entonces, no es lo mismo hacer una verificación de métodos con 15 pruebas, hacer una verificación de métodos con 536 muestras. Entonces, algo adicional que nosotros también podemos analizar acá es el porcentaje de acuerdo global, y este pues realmente no nos suma tanto, no es tan significativo para la toma de decisiones. Entonces, recordemos, si nosotros tenemos un método gold estándar, llámese PCR, o ayudado o apoyado, confirmado por la historia clínica del paciente, entonces puedo decir que tengo un gold estándar donde puedo analizar sensibilidad, especificidad del test, incluso puedo analizar valor predictivo positivo y valor predictivo negativo.
Si yo me estoy comparando sobre otra metodología que no es la gold estándar, entonces solamente puedo analizar los resultados en porcentaje de acuerdo positivo y porcentaje de acuerdo negativo, como qué tan concordantes son estos dos resultados, pero no puedo hablar de sensibilidad, no puedo hablar de especificidad, no puedo hablar de valor predictivo positivo ni valor predictivo negativo. Fíjense que acá, hablando de la seguridad del test, la prevalencia afecta a estos dos últimos valores y dependerá de la población donde yo voy a empezar a ofertar la prueba, qué tanta va a ser esa predicción de esos verdaderos positivos o esos verdaderos negativos, que es lo que yo quiero llegar a conocer. Digamos que en el momento en el que yo ya estoy haciendo esa verificación del método. Entonces, fíjense aquí en un ensayo o en este ejercicio de validación, perdón, de verificación, donde estoy utilizando una prevalencia del 20%. La sensibilidad es del 95,3 y la especificidad del 93,7. Con esta prevalencia, la sensibilidad de mi test o del valor predictivo positivo cambia al 79,1% y la especificidad o el valor predictivo negativo al 98,8%. Cosa distinta si la prevalencia fuera del 61%. Entonces ya mi valor predictivo positivo cambió y ahora estoy hablando que del 95,3 pasé al 95,9 y que del 93,7 pasé al 92,7. Claramente, cuando la prevalencia de la enfermedad es mayor, cuando yo aumento el día de los síntomas de los pacientes, aumenta ese valor predictivo positivo y también puede aumentar o disminuir ese valor predictivo negativo de acuerdo a la prevalencia de la enfermedad. Y es ahí donde tenemos que tener muy claro que no es lo mismo cuando empezó la pandemia, empezar a titular anticuerpos o utilizar este tipo de metodologías o de pruebas serológicas a este nivel donde ya tenemos bastante población sensibilizada o que ha tenido contacto con el virus, a las necesidades diagnósticas que tenemos en este momento. Entonces, ¿cómo se puede optimizar el desempeño para esta o de acuerdo a la prevalencia? Entonces, el valor de un resultado positivo mejora a medida que aumenta esa prevalencia de la enfermedad y aumenta la especificidad también cuando yo aplico la prueba a estos pacientes sintomáticos, y esta es una estrategia valiosa cuando tengo pruebas limitadas y el diagnóstico de la enfermedad es crítico. Aumento la sensibilidad también mediante el uso paralelo de dos pruebas, que también es un ejercicio valioso, y eso significa que un paciente se clasifica como positivo si cualquiera de las dos pruebas fueran positivas, y se ha sugerido que para el diagnóstico COVID, después de 5 días de síntomas, las pruebas paralelas, tanto de pruebas moleculares como de inmunoglobulinas totales, puede mejorar la sensibilidad. Es decir, si cualquiera de las dos pruebas es positiva, el paciente queda clasificado como que tiene la enfermedad. Entonces, fíjense que ya estos algoritmos también existen para aumentar la sensibilidad de los test. Entonces, aún si en el proceso de verificación yo me doy cuenta que dada la prevalencia de la enfermedad, pues no es una prueba que yo pueda utilizar sola, puedo utilizar, por ejemplo, un método directo de detección de antígeno complementado con inmunoglobulinas totales. Eso hará que la sensibilidad de la prueba aumente y puedo tener una metodología que me pueda clasificar el paciente. Porque es que en este momento y en medio de una pandemia, lo que no queremos es que un falso negativo exponga a la población, porque finalmente un falso positivo va a recibir tratamiento, va a quedarse en su casa, pero no va a replicar el virus, no lo va a propagar. Entonces, los falsos negativos realmente es lo que queremos llegar a disminuir, y queremos que en etapas muy tempranas de la enfermedad lo podamos detectar, y esto aumenta la sensibilidad definitivamente de los test.
Entonces, si vamos a revisar esta probabilidad o este porcentaje de acuerdo positivo, aun cuando yo lo tengo estimado y es confiable entre estos intervalos de confianza, lo mismo para este porcentaje de acuerdo negativo, únicamente podrían funcionar como sensibilidad y especificidad si estoy hablando de una metodología que es la Gold Standard, ¿cierto? Ya lo dijimos, existen distintas posiciones, ya sea como que la PCR si es el Gold Standard o que debe estar complementada con el caso clínico del paciente y que si bien cuando hablamos de que existe un porcentaje de acuerdo global, pues finalmente no nos da tanta información en el momento en el que estábamos interpretando estos datos en una verificación de la metodología, pues porque él se compensa entre el porcentaje de acuerdo positivo y el porcentaje de acuerdo negativo. Entonces, teniendo en cuenta estas últimas variables, digamos que ya la información está disponible, ya los experimentos están diseñados, lo que nos queda a nosotros es a la medida seleccionar cuál de estos experimentos es adecuado para mi metodología, para la condición actual en la que se encuentra la población donde yo estoy implementando este test, que no hay sensibilidad que yo no pueda compensar con otro test que pueda ser más sensible o más específico de acuerdo a la necesidad de que para esto nacieron estos algoritmos donde yo de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el desarrollo de la enfermedad puedo complementar con una o con la otra y que adicional a esto también existen pruebas que dependiendo el estadio de mi paciente aumenta la sensibilidad o disminuye también la sensibilidad y esto es algo que yo también tengo que tener en cuenta. Otra variable son las muestras o sí, como las muestras ya sean de controles o ya sean de pacientes que yo voy a analizar. La FDA recomienda utilizar para las pruebas negativas o para las muestras negativas de la seroteca, si de pronto el laboratorio contaba con una seroteca, utilizarlas de los pacientes que hayan sido anteriores a diciembre del 2019, donde todavía no existía esta pandemia, todavía no había chance, digamos, de que estos pacientes pudieran tener contacto con la COVID y que podemos considerar que son muestras realmente negativas. Para las muestras positivas ya viene otro tema y es identificar que realmente el paciente ha estado positivo, lo que les mencionaba puede ser por PCR, por confirmación clínica y dependiendo el estadio poder cuantificar esas inmunoglobulinas. Pero ahí tenemos un bache y es que no todos desarrollamos los mismos inmunoglobulinas en el mismo tiempo, ni digamos que con las mismas propiedades, ni con la misma avidez. Eso genera una variación también en el test en el momento en el que estamos seleccionando las muestras para hacer este tipo de experimentos. Sin embargo, pues esto ya está creado, ya hay un montón de literatura, también hay un montón de lecciones aprendidas atrás, entonces entrar a revisarlas con toda la tranquilidad es maravilloso porque esta planificación nos invita a que la hagamos con calma, a que la hagamos con todo el detalle para obtener la mejor información. ¿Qué es lo que yo quiero sacar de aquí? ¿Qué es lo que estoy buscando en el momento en el que lo estoy planificando y que estoy poniendo en marcha estos experimentos? Porque esa información se va a volver el insumo finalmente para la planificación del control a largo plazo de estos test. Bueno, entonces, Daniel, quisiera conocer si hay preguntas, deben haber bastantes por ahí. Sí, Mónica. Muy bien, empezamos. Víctor Baltasar nos hace la siguiente consulta. En relación al experimento 1 de tasas de acierto, ¿cómo Sí, podríamos aplicarlo para evaluar el punto de corte en pruebas rápidas para drogas de abuso? bueno, digamos que es muy importante y este ejercicio parte de conocer el punto de corte. Adicional, también partimos de que existan pues controles o existan muestras que yo por medio de otra metodología pueda titular. También es muy importante conocer la matriz para saber con qué voy a hacer esas diluciones para tener esas concentraciones. Este ejercicio experimental aplica para todos, o sea, para cualquier prueba
de tipo cualitativa, fíjense que lo que tengo que hacer es conocer el punto de corte. De esa concentración, sumar y restar el 20% y empezar a hacer estos experimentos durante 5 días, los replicados, para que en las distintas concentraciones yo pueda evaluar esos resultados de acuerdo a esos límites de acierto que yo espero, o esas cantidades o números de pruebas positivas esperados, mínimo y máximo. Entonces sí, definitivamente es aplicable. Lo importante es conocer el punto de corte, conocer la matriz, titularla y empezar a hacer esta serie de replicados en las distintas concentraciones. Ok. Marcela nos consulta si el resultado es solo binario, positivo y negativo, ¿cómo calculo el valor de la desviación estándar de las réplicas? ¿Con cuál fórmula? Sí, tienes razón. Este experimento está en la EP17, donde lo que vas a hacer es que es por medio de un blanco, pero si ves, esto no funcionaría si nosotros no tenemos una respuesta interna continua. Para las pruebas netamente dicotómicas, está el experimento que les acabo de comentar hoy. Si fuera una prueba de respuesta interna continua, entonces lo que analizaríamos sería el límite blanco y el límite de detección, y este sí se puede hacer por medio de replicados de blanco, donde yo puedo calcular de ese blanco la desviación estándar, la media, y de ahí puedo aplicar la fórmula que nos da la EP12, perdón, la EP17, donde puedo calcular ese límite de detección. Ese solamente aplicaría para respuesta interna continua. Si no, si son netamente dicotómicas, sería el experimento que revisamos en la presentación. Sí. Marcela nos vuelve a hacer otra consulta, nos dice, ¿podría hacer una verificación de un kit de biología molecular respecto a otro kit? Y en ese caso, ¿podemos hablar de sensibilidad y especificidad clínica? No, realmente, digamos que ahí lo que podríamos analizar sería, eh, bueno, tendríamos que revisar, pero lo que podría yo intuir es que sería porcentaje de acuerdo positivo y porcentaje de acuerdo negativo. Aquí lo importante es analizar la concordancia entre las dos metodologías. Digamos que cuando tú estás comparando estas dos metodologías, pues lo que estás buscando es como un acuerdo. ¿Qué tanto es ese porcentaje de acuerdo en los positivos y en los negativos? Más no estás buscando analizar la sensibilidad ni la especificidad del test. Aquí lo que sería bastante interesante es de estas dos pruebas moleculares, qué tanto se están acercando a la clínica del paciente, porque recordemos que aunque son pruebas de tipo molecular, yo lo que quiero analizar es qué tantos falsos positivos, qué tantos falsos negativos se están presentando en el test. Entonces, de acuerdo a esto, yo también para la sensibilidad y la especificidad lo puedo analizar con el acuerdo clínico del paciente, más no con, digamos que con otro test de tipo molecular. O podría analizar mi método comparativo con otra PCR, pero que esta PCR esté confirmada por medio de la clínica del paciente. De esta manera, el test que yo puedo detectar como gold estándar vendría a ser el que confirma la conducta clínica del paciente, mientras que el otro pues simplemente sería el método comparativo. Si los dos son los métodos normales, o sea, solamente estoy haciendo comparación de metodologías, recordemos que ahí solamente hablaríamos porcentaje de acuerdo positivo y porcentaje de acuerdo negativo. Sí. Víctor Baltasar, con respecto a la pregunta anterior, ¿no?, que nos hizo sobre el experimento 1 del caso de pruebas rápidas para drogas de abuso, Sí. nos dice cómo podemos titular el material en drogas de abuso para poder hacer las diluciones. Bueno, ahí sí me dejas la tarea porque no sabría decirte cómo se puede hacer, pero si quieres, realmente voy a hacer la verificación, la consulta y te comento, te voy a responder. Si quieres, regálame tus datos, déjame tu correo electrónico que yo te respondo. Sí, por ahí es un poco de experimento.
Muy Sí, bien. sí, realmente necesitaríamos conocer cuáles son, en qué matrices está, qué existe como material de referencia, si de ahí lo pudiéramos sacar, si no, en dónde lo vamos a titular, pues para lograr hacer el experimento. Pues de eso se trata como cuando vamos a hacer la planificación. Analizar en qué matriz se tiene que utilizar, de dónde voy a sacar esa concentración y demás. Pero hacemos la tarea, tranquilo, Víctor, que ahí la sacamos. Muy bien. Un participante nos indica, en el caso de inmunoensayos de línea, LIA, ¿cómo diseñaríamos el experimento de verificación? Bueno, sí, Elisa. LIA, inmunoensayos de línea. Inmunoensayos. ¿Me podrías ampliar un poquito más cuáles son esos inmunoensayos, por favor? Bueno, pues finalmente cuando hablamos de inmunoensayos, pues entiendo que son de respuesta interna continua, que vamos a tener un punto de corte y digamos que aquí prácticamente que la EP17 ya nos dan unos lineamientos básicos. Aquí que es importante analizar el límite de detección, el límite perdón, el límite blanco, el límite de detección y el límite de cuantificación. En algunos, perdón, en algunos insertos, las casas comerciales declaran esta información, no en todos, pero viene a ser muy importante porque esto es algo así como lo que conocemos como la zona C5, C95, y es muy importante evaluar esa zona de baja fiabilidad, pero digamos que es mucho más fácil porque estos replicados los podemos analizar basados en la desviación estándar en la media para hacer este tipo de cálculos. Entonces, la variación va a estar determinada porque la desviación estándar no sea mayor al 20% y el coeficiente no sea mayor al 10%, el coeficiente de variación. Ok. A ver, por acá. mm, a ver, por acá el SAT nos dice, tengo que verificar la prueba de SARS-CoV-2 IgM, prueba cualitativa punto de corte. Cuando dice que debo realizar diluciones, ¿puedo utilizar el control del proveedor y realizar las diluciones para acercarnos Sí, al punto de corte? sí, totalmente lo puedes hacer de esa manera. Lo ideal es que tú tengas de tu inserto la concentración conocida del cutoff y de ahí ya solamente sumarle o restarle el 20%. Ujú. Y coloco otra pregunta, ¿no? Si es que también puedo utilizar muestras con resultados ya conocidos por otra plataforma, ¿no? Y ahora las Sí, verifica en su plataforma comparando resultados. sí, 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 también lo puedes hacer de esa manera, pues tienes que tener en cuenta la matriz. Si son matrices de pacientes, lo ideal es no tener que manipular estas muestras, lo ideal es mejor hacerlo pues con controles. Ok. Ahí Anet Vázquez nos consulta cómo calculo la sensibilidad, especificidad, valores predictivos, si es que no se cuenta con gol estándar o método de referencia. No lo podrías hacer. Cuando no cuentas con gol estándar o método de referencia, solamente puedes hacer un porcentaje de acuerdo positivo o un porcentaje de acuerdo negativo. Bueno, finalmente la EP12 pues sí ha dado algunas recomendaciones donde podemos hacer como una homologación de ese valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, pero se los debo para una próxima charla porque realmente necesitaría el espacio para podérselos explicar, donde puede ser una opción también como analizar con las características de sensibilidad y de especificidad de la metodología que he incorporado en el laboratorio, cómo podría yo proyectar ese valor predictivo positivo o ese valor predictivo negativo, pero solamente es un acercamiento. Realmente no es un valor predictivo positivo o negativo. Solamente si yo me estoy comparando con el gol estándar lo puedo hacer. Si no, solamente estoy hablando de acuerdo, positivo o negativo.
Ok. A ver, otra consulta adicional. A ver, por ahí Yolanda Sánchez nos consulta, ¿no? En caso de pruebas rápidas que ya vienen con validación primaria, si Ujú. existen algunas metodologías más sencillas, ¿no? Para poderlos trabajar de repente en laboratorios que no cuenten con muchos recursos. Créeme que esto es bastante sencillo. Es bastante sencillo. El análisis de precisión, este ejercicio es el más sencillo porque finalmente lo que tú estás haciendo es evaluar unas tasas de acuerdo. Otro ejercicio también muy sencillo con respecto a la comparación, pues es simplemente en cuanto a la exactitud, es solamente la comparación del método. Entonces, ese, ese intervalo de confianza realmente, pues llevarlo al 95%, esas tablas ya existen. Ustedes lo que pueden hacer es consultarlas para saber el n mínimo que ustedes requieren para poder tener un intervalo de confianza adecuado donde ustedes puedan comparar entre las dos metodologías y obtener unos resultados que se acerquen más a la realidad. Entonces, claro que el ejercicio se puede hacer. El N lo determinan ustedes para que pues claramente sea menos costoso y también lo mismo pasaría con un N mínimo de 20 en el cual ustedes pueden hacer los replicados para analizar la precisión. Estos dos ejercicios son bastante sencillos, lo puede hacer cualquier laboratorio bajo cualquier característica que ustedes estén manejando, si están haciendo pruebas de tipo serológicas, claramente, para analizar tanto la precisión como la exactitud del test. El N lo disponen ustedes, de acuerdo a las características de procesamiento que ustedes también tengan, el número de muestras que procesan por día, su capacidad instalada, y estos experimentos también dependerán qué tan largos, extensos o qué tan cortos y prácticos ustedes los quieran diseñar. Esto es a la medida. Ustedes deciden qué es lo que quieren llegar a verificar, qué atributos de calidad quieren. Finalmente son ustedes los que deciden si incorporan precisión o si incorporan solo precisión y no exactitud. Ok. Por ahí Anet nos dice si es que desarrolla un método molecular in-house, lo puede validar frente a un kit de diagnóstico ya validado. No, bueno, no, porque en este caso si se desarrolló una metodología in-house, eso ya no se va a llamar una verificación, sino tendrás que hacer todo un experimento de validación. Recordemos que existen métodos normalizados, métodos no normalizados. Habrá que ver si ese desarrollo in-house efectivamente está normalizado o no normalizado y qué parámetros se quieren llegar a evaluar. Entonces, aun cuando sea un método molecular, tendremos que evaluar las condiciones en las cuales se está haciendo el análisis, las metodologías también por las cuales yo lo estoy haciendo. No es lo mismo una RT-PCR a una RT-PCR en tiempo real. Entonces, los atributos de calidad, aunque me voy a ir a evaluar la precisión del test, ¿qué tan comparables van a ser estas dos metodologías? Ok. Por ahí nos hacen consultas sobre la cantidad de muestras necesarias para hacer la verificación de sensibilidad y especificidad. Bueno, como les comentaba, la FDA ha recomendado, perdón, la FDA ha dado varias recomendaciones frente al número de muestras. En cierto momento se habían recomendado hacer, sin, es que no estoy segura, 30 positivos, 75 negativos. Y el CLICI en la guía de P12 nos recomienda 50 positivos y 50 negativos. Entonces dependerá del experimento que nosotros queramos correr, cuál es el N mínimo que nos recomienda también. Ok, Mónica. Listo, entonces podemos continuar. A ver, después podemos resolver algunas consultas adicionales. Bueno, vale, perfecto. Entonces, vamos a irnos a lo que yo llamo la cereza del pastel, que es las afirmaciones en escala sigma. Para mí, la sigma como metodología o como estrategia de sigmametría siempre ha sido, digamos que me ha gustado bastante, me ha enamorado,
Porque Seis Sigma como metodología de mejora, que la conocemos como DMAIC, nos permite reducir las fallas, reducir los desperdicios, los reprocesos, y eso nos permite evaluar y elevar el rendimiento para satisfacer las necesidades del cliente final. La Sigma como herramienta estadística es la que casi siempre en cualquier laboratorio se aplica y es evaluar la métrica Sigma para conocer, de acuerdo a esos defectos en 1.000.000 de oportunidades, cómo me clasifico yo, ya sea en la prueba, en el método o en el proceso. Entonces, como herramienta estadística, ser Seis Sigma es tener un mínimo de 3,4 defectos en 1.000.000 de posibilidades. Eso me lleva a ser calidad de clase mundial y logra tener un equilibrio en cuanto a esos recursos que tiene el laboratorio y esos resultados que yo espero. Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que mi proceso es 0 defectos, pues es engañarnos bastante, porque cuando nosotros participamos en cualquier proceso, con toda seguridad van a existir fallos. Entonces, no es llevarnos a la perfección, es llevarnos a esa mínima posibilidad del error, donde todas las variables pueden ser controladas para poder entregar el mejor de los resultados a mi cliente final, que quién puede ser mi paciente, mi médico, o si yo estoy siendo un laboratorio de referencia, el resto de los laboratorios que trabajan conmigo. Entonces, conocer esta escala sigma es también saber que cuando yo soy 6 sigma, soy hasta 3,4 defectos por millón, o tengo, pero cuando estoy en escala 2 sigma, puedo tener hasta 308.000 defectos en 1.000.000 de posibilidades. Esto, digamos que desde la gestión del riesgo, es bastante interesante analizarlo, porque dependiendo el valor sigma, yo también puedo generar acciones proyectadas a futuro de acuerdo a la evaluación que me estoy haciendo en el hoy. Entonces, como herramienta estadística, como la aplicamos en la normalidad, pues medimos la variación de los procesos, calculamos la desviación estándar, el sesgo, y de esa manera puedo calcular o estimar la métrica sigma. Pero cuando ya hablamos de los procesos, lo que tengo que analizar es esas salidas como fallos, como eventos adversos, como incidentes, y de acuerdo a esos valores o a esos defectos, calculo los defectos por millón. Y esos defectos por millón los llevo a escala sigma. Entonces, ¿cómo funciona eso? Un ejemplo son estos indicadores que los puedo tener en cualquier laboratorio y que nosotros los medimos de manera porcentual. Esto lo analizamos mes a mes, lo podemos analizar semana a semana y como ven, este indicador puede ser aceptabilidad de muestras o muestras no procesadas en el laboratorio. Entonces, conocemos que parte del error más frecuente cuando venimos a analizar las muestras se encuentra en la fase preanalítica. Es una fase que es bastante crítica porque depende de la muestra, de que la tomen bien, de que esta muestra sea nasofaringea efectivamente, que venga bien etiquetada, que la cadena de frío se haya conservado, que el almacenamiento haya sido el adecuado y de toda esa fase preanalítica yo la puedo controlar por medio del número de muestras no procesadas o número de muestras defectuosas o puedo llevar un indicador que me permita analizar cómo va este proceso preanalítico para el análisis de muestras COVID, ya sea serológicas o por la metodología que tenga en el laboratorio. Este 0,38 yo lo analizo en porcentaje, es decir, 0,38 errores en 100. En 1.000.000, ¿cuántos defectos tendría? Tendría 3.800 defectos. Esto si yo lo quiero hacer a mano, lo llevaría a una tabla de valores sigma, donde analizaría 3.800 defectos por millón, ¿a cuántas sigmas equivaldría? Equivaldría a 4,2 sigma. Pero esto ya existe y ya existe la calculadora sigma para analizar esos defectos por millón y detectar o identificar qué valor sigma está siendo
ese proceso que estoy analizando. Entonces, aquí lo único que tengo que hacer es ingresar los valores y ya voy a obtener mi valor en defectos por millón y mi valor en escala sigma. Entonces, paren de sufrir, esto ya está hecho, ya se puede hacer un cálculo básico que también lo puedo llegar a calcular en un Excel. Entonces, si yo quisiera llevar estos datos para la mejora continua, no solamente como métrica sigma, sino como metodología de mejora, fíjense que este fue mi tesis de la maestría con la Universidad de Barcelona y el Hospital Clínic de Barcelona, donde se utilizó el 6 Sigma para la gestión de riesgo en un laboratorio de biología molecular automatizado. ¿Qué se utilizó? La metodología de Mike, definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Y déjenme contarle qué fue lo que hicimos. Con esta metodología, lo que se hizo fue medir la incertidumbre, medir los incidentes, ya tengo la incertidumbre puesta en todas partes. Medimos los incidentes o los fallos que se presentaron en las distintas fases del laboratorio de biología molecular. Este era un laboratorio muy particular porque era automatizado, entonces tenían robots para la extracción del ADN, para hacer, digamos que el montaje de las placas, todo ya estaba automatizado. Entonces, gran parte de la variación ya no estaba en el operario, sino que los incidentes se reducían a los fallos que producían los robots cuando habían paradas inesperadas. Lo llevamos a un análisis Pareto, una proporción 80-20, y estos resultados los llevamos a un análisis modo efecto falla, para de acuerdo al riesgo empezar a tomar medidas, mejorar y controlar basados en el valor 6 sigma. Entonces, si nosotros estamos pensando en la gestión de riesgo en el laboratorio, ¿cómo la escala sigma me permite proyectarme de acuerdo a la necesidad que yo tengo en el laboratorio de mejora hoy y qué me espera en un año, en 2 años, si yo continúo con con el mismo error o con la misma variación? Entonces, teniendo en cuenta esos valores, yo puedo tomar medidas para mejorar ese valor en escala sigma también en el tiempo. Entonces me puedo proyectar a tener una mejora y estos planes, cuando son medibles en el tiempo, son mucho más eficaces. Entonces, si ven, esta gestión del 6 sigma, ya sea como metodología o ya sea como herramienta estadística, el límite es el cielo. La podemos aplicar como queramos y esta ha sido pues una idea que ha surgido para aplicarla también en todos los laboratorios, no solamente para que ustedes puedan aplicarla en la parte analítica, sino a través de todo el proceso del laboratorio, tanto en la preanalítica, analítica como en la posanalítica. Y por qué no poder llevar esos falsos negativos, esos falsos positivos a una matriz de riesgo donde yo también pueda analizar en escala sigma qué metodología, qué estrategia puede funcionar en mi laboratorio, ya sea para aumentar la sensibilidad o la especificidad diagnóstica de las metodologías que yo he incorporado. Entonces, si ven, aun cuando la planificación no sea la adecuada, aun cuando en la estrategia de verificación de métodos pues no me haya ido tan bien y esos atributos de la calidad pues resultaron de pronto menos de lo que yo estaba esperando, todavía tengo un chance con la métrica sigma de establecerme un plan para la mejora. Entonces, poder establecer un plan que con estrategia de gestión de riesgo yo pueda tanto mantener esas características de calidad como proyectar a tener unas mejores características de calidad frente a estos atributos evaluados. Entonces, como siempre les he mencionado, pues aquí no para la cosa. Cuando nosotros terminamos de hacer esa verificación, se convierte esta puerta de entrada para la planificación. Porque entonces, claro, ya la novena al divino niño ya no funciona, o sea, ya no es tan extensa, ¿cierto? Hay que darle unas reglas también a eso. Y es que, pues funciona por el momento, funciona en el momento en el que hicimos la verificación, pero yo cómo mantengo esas características de desempeño a lo largo del tiempo. Entonces, teniendo en cuenta
esas fuentes frecuentes de riesgo, analizo que ya existen declaradas y documentadas esas falsos negativos de acuerdo a cada una de las metodologías, cuáles son esas variables más frecuentes o de dónde vienen. Entonces nos dicen que para las pruebas de RT-PCR, esos falsos negativos pueden ser por muestra insuficiente, por poca carga viral según el estadio del paciente, si está asintomático, preasintomático o postsintomático, perdón. El transporte inadecuado o con retraso de las muestras, donde se interrumpe la cadena de frío, error de etiquetado. Y los falsos positivos puede deberse a contaminaciones cruzadas entre las muestras o también error de etiquetado. Para las pruebas de antígeno, los fallas más frecuentes o los falsos positivos y negativos más frecuentes son homologables a la RT-PCR, mientras que para las test de tipo serológicos, falsos negativos, muestra inadecuada o insuficiente, fallos en los kits, poca carga viral en los estadios iniciales, y para los falsos positivos, reactividad cruzada con otros virus respiratorios. Y aquí también es claramente importante analizar, dependiendo de lo que yo encuentro en estos errores más frecuentes, qué es necesario que yo empiece a trabajar en mi laboratorio. ¿Cómo planifico ya ese control de calidad con análisis de riesgo que puedan mejorar esos atributos de calidad, que contribuyan a mantenerlos y no que los pierda a lo largo de la rutina del laboratorio? Bueno, entonces, llegando aquí, vamos a tener la última tanda de preguntas y Daniel, cuéntame qué tenemos en la lista. Sí, Mónica, listo. Vamos a ver. Víctor Baltasar nos hace la consulta en el caso del examen general de orina, ¿no? Para las tiras reactivas, para el examen químico. ¿Cómo sería o cuáles serían las especificaciones de desempeño que se deban verificar? Vale. Para estas pruebas, nosotros digamos que debemos analizar que aquí hay varios atributos. No solamente tenemos los señales, digamos que dicotómicas como positivo o negativo, sino que también tenemos resultados semi-cuantitativos. Entonces aquí podríamos hacer análisis de concordancia también, pero las podríamos hacer, digamos que más enfocadas a la concordancia del observador, intraobservador e interobservador, donde podemos analizar la variación que existe, porque aunque haya una variación en la metodología, esta metodología depende también de quién hace la lectura. Esto no solamente, digamos que teniendo en cuenta que la lectura se hace de manera manual, y si ya la estuviéramos llevando por medio de una lectura automatizada, pues digamos que el experimento cambiaría. Pero aquí tenemos varias cosas a tener en cuenta cuando estamos haciendo verificación de métodos de uroanálisis, sobre todo para la tira. ¿Sí? Víctor Baltasar nos consulta, ¿cuál es la definición de método normalizado y no normalizado? Si es que eso hace referencia a una norma. Sí, sí, sí. Esta parte de método normalizado, como te lo mencionaba, los métodos normalizados son aquellos que no es que lo asociemos a que tengan una normativa. Los métodos normalizados, les voy a poner este ejemplo así como chistoso. Es como si yo dijera el ceviche peruano. El ceviche peruano es conocido en Perú y en cualquier parte del mundo en la forma en la que se prepara. Pero si Mónica en Colombia quiere replicar un ceviche peruano poniéndole, no voy a inventar naranja, jugo de naranja, ese cambio, esa modificación que yo le hago ya genera una variación en la metodología y por ende yo tengo que entrar a validar que la preparación, la cocción, el sabor sigue siendo el mismo. Entonces, efectivamente, en el vocabulario internacional de metrología lo vamos a encontrar como métodos normalizados, métodos no normalizados, y de esas metodologías no normalizadas, pues están, normalizados modificados, no normalizados que se han hecho en el laboratorio,
¿sí? O de los que tradicionalmente el laboratorio ya viene trabajando con ellos desde hace mucho tiempo. Claro que sí. Si quieres, Víctor, yo tengo ya varias tareas contigo. Yo te doy la bibliografía de dónde está esta parte de los métodos normalizados y no normalizados. Ok, listo. Tenemos una consulta de Gabriela Bugueño. Nos dice si es que el sigma puede ser mayor a 6. Sí, puede existir. De hecho, cuando tú le estás haciendo los cálculos, te puede pasar que tú puedas encontrar pruebas de 20 sigma o puedes encontrar pruebas de 11 sigma. Realmente no se maneja. Lo que se busca cuando tú tienes una prueba con esas sigmas tan altas, de hecho cuando superas el 6 sigma, es establecer unos criterios de evaluación mucho más exigentes. Digamos que si estamos haciendo el cálculo, si hablaríamos de calcularla como herramienta estadística, lo que cambiaríamos sería el error total, un error total mucho más exigente. Si ya estamos hablando de indicadores, o sea, si ya lo vamos a llevar a la parte cualitativa, también lo que tendríamos que hacer es que, pues cuando tú ya llegas a 3.4 defectos en 1 billón de oportunidades, pues por riesgo es un indicador que tú vas a sacar, ya lo dejas de medir y te enfocas en los que están con un sigma de 5, 4, 3, 2. Sí, justamente yo hace poco he revisado indicadores de calidad en laboratorios Uh -huh. y he visto que algunos colocan, por ejemplo, en la parte de indicadores su sigma y colocan valores también mayores a 6. Por ahí de repente, por cálculos por malos cálculos, ¿verdad? Sí, 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 hay que analizar muy bien. De hecho, pues no es adecuado tampoco pues poner que mis valores sigma son mayores a 6. ¿Por qué? Porque digamos que analicemos que cuando nosotros estamos considerando o clasificando que estamos en una escala 6 sigma, es porque llegué a 3.4 defectos. Si mi metodología está presentando defectos y yo desde mi punto de vista crítico digo como, bueno, pero ¿cómo así que está en 6 sigma y tiene un montón de defectos? Tal vez algo está mal, ¿cierto? Si yo ya llegué al 6 sigma y realmente estoy en 3.4 defectos, entonces tengo que analizarlo de una manera en el que definitivamente se logró estandarizar el proceso y estoy siendo escala mundial en calidad y puedo enfocarme en otros que realmente no hayan logrado ese nivel de calidad. Pero pues lo correcto es o los llevo hasta el 6 sigma, pero pues no los voy a llevar más arriba. Ok. Mm, un participante nos consulta, en el caso de pruebas de RPR o de BDRL, para sífilis, Ujú, que se sí. reportan por titulación, ¿cómo diseñaríamos la verificación? Puedo escoger las muestras de mi laboratorio que son positivas con pruebas treponémicas, pero siendo que mis pruebas treponémicas no las he verificado en mi laboratorio. ¿Qué debería hacer? Bueno, pero ahí lo que quieres hacer es un análisis de precisión o de exactitud. Claro, creo que también consulta sobre por ahí qué características de desempeño podría verificar. Ok, finalmente todo lo que nosotros evaluemos como pruebas que tienen un punto de corte y que son pruebas que van a hacer una clasificación dicotómica, digamos que en este caso pues sí aplica. Entonces lo que tenemos que conocer es el punto de corte. En esa concentración ya podríamos entrar a hacer titulaciones para analizar pues esas zonas de baja fiabilidad. ¿Qué te diría yo? No lo he hecho, pero en la experimentación, digamos que de conocer el punto de corte y de irnos a esa zona C5, por ejemplo, si a esta concentración de menos el 20% de la concentración, habría a ver si podemos recuperar algo, ¿no? O sea, ¿qué señal o cómo podríamos hacer para identificar si efectivamente hay algo que me alcance a titular? Y pues ya mirar que en la zona, pues en 95, en la concentración de más el 20%, pues ¿qué puedo yo analizar en esa concentración? Entonces, recuerda que pues ahí, de acuerdo a las réplicas, yo esperaría un mínimo de 0, un máximo de 3. Entonces, tendríamos que diseñar realmente esas diluciones. Pienso que ya no servirían con 3, habría que hacer una mayor concentración, digamos la zona
Entre las zonas C5 y C95, pues también hay unas zonas C5, C25, C50, C75. Entonces podrían haber más titulaciones que de pronto nos dieran más información que no solamente esas 3 concentraciones. Bien. Aurora Sánchez nos consulta: si estoy realizando concordancia entre analistas, ¿los Sí. analistas deberían ser todos los que procesan muestras en esa área? Y si es que se incorpora uno nuevo, ¿debería repetir el experimento con el nuevo analista? No. De hecho, cuando tú estás analizando concordancia intraobservador, ahí ya empezaste a hacer el análisis. O sea, yo también tengo una variación entre mis mismas observaciones. Y si me estoy comparando con mis compañeros, esa sería la variación interobservador. No es necesario que si se incorpora un nuevo analista, tengas que repetir toda el análisis que estás haciendo. Muchas veces, digamos que cuando se está haciendo verificación de métodos, se utiliza pues por el periodo experimental, pero existen laboratorios que mantienen esta información como un control de calidad interno. Pasa mucho en los laboratorios de embriología, por ejemplo, o en los laboratorios de andrología, que hay distintos observadores, por ejemplo, que tienen que hacer un recuento espermático. Entonces, mantenemos ese control de la observación por medio de el interobservador y el intraobservador, o sea, esas características o esas variables entre la misma lectura y distintas lecturas que se hagan con distintos observadores. No sé si me hice entender, pero lo que quiero decir es que lo puedes mantener solamente por un periodo de evaluación, ¿sí? O lo puedes mantener como un control de calidad. Entonces, si lo haces con tu verificación, lo vas a hacer por un límite de tiempo, lo vas a hacer con un límite de réplicas, que eso te lo da también la EP12. Si no, entonces una vez que has terminado, o sea, hacer ese ensayo de verificación, lo puedes mantener haciendo un control de calidad interobservador, perdón, interobservador e intraobservador. Y eso pues en el tiempo pues te va dando información muy valiosa, por ejemplo, si pasa o no pasa, qué hacemos, necesitamos fortalecer también estas competencias que te sirve más o menos como un interlaboratorio chiquito tuyo propio para la toma de decisiones. Listo, Mónica. Ya no tenemos más consultas. Sí, por ahí nos han pedido información con respecto a la validación o verificación de pruebas toxicológicas. Ujú. Han dejado algunos Bastante correos. interesante. ¿Han Pues dejado yo creo algunos que esto correos? nos daría para hacer un ejercicio posterior, de pronto hablar lo mismo, pero ya en pruebas toxicológicas. Yo sé que ustedes ya han hecho bastantes talleres o ya han tenido información. No sé si de pronto tú les quieras dar un acercamiento a los materiales que ustedes tienen que se los puedan compartir, que también son muy valiosos los recursos que ustedes tienen en YouTube o en su página web. Eh, bueno, entonces ya para terminar también y para despedirme, esta mañana vi una, una frase en las redes de Wesgar Cusé, donde decía que un amigo siempre debe subestimar tus virtudes, un enemigo siempre va a sobreestimar tus defectos y ustedes siempre estimen su media, su desviación estándar con un mínimo de 20 puntos. Me pareció ideal porque bueno, los que estamos aquí siempre estamos bastante interesados en conocer, en ir más allá, en conocer mucho más y entender mucho más todo este mundo del tema de la verificación, de la validación, de dónde más tenemos que consultar. Y pues les digo que esto ya está hecho. No tenemos sino que ir a la fuente y una fuente muy importante es este libro de verificación y de validación de métodos en su cuarta edición, en su versión en español, que pues próximamente ya la van a tener disponible, que es una guía maravillosa para que todas estas preguntas que ustedes tienen las puedan resolver en la inmediatez. Ustedes no necesitan sino consultar el libro, es bastante didáctico y tiene toda la información que nosotros revisamos hoy.
adicional a todas las referencias bibliográficas que también les dejo y las tareas que también me llevo para Víctor, darte respuesta lo más pronto posible. Entonces les agradezco mucho su tiempo por haberme acompañado durante estas 2 horas y espero que toda esta información haya sido bien recibida y que la puedan aplicar en todos sus laboratorios. Muchas gracias a todos, muchas gracias al Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico del Perú y los dejo que tengan una muy bonita noche. Gracias, Mónica, por tu ponencia. Sí, a ver, respondiendo a algunas consultas adicionales de los participantes. Ok, Ahí, ya me iba a ir. no, yo les voy a responder si tienen algunas consultas Ok, de curso. listo, Eh, listo. sí, a ver, si han consultado la parte de toxicología, de repente pueden escribirnos al WhatsApp indicándonos el tipo de pruebas y metodología y quizás por ahí ayudándonos con los injertos con los cuales trabajan para poder desarrollarlos en los talleres, ¿no? Y poder y tener más información y más ejemplos. Sí, sí, sí. Después han hecho consultas sobre el libro. Sí, el libro está ahorita en impresión. Al menos para lo que es Perú, estamos ya teniéndolo disponible para el mes de octubre y para otros países en los meses siguientes. Y por ahí también se va a estar ya dando la información por medio de nuestras redes sociales. Listo. Listo, Mónica. Por ahí me han pasado correos para que les compartas información que por ahí has mencionado y Sí, sí, sí. te lo voy a compartir por ahí al WhatsApp. Vale, bueno, les agradezco mucho, entonces que pasen una muy bonita noche. Buenas noches con todos y nos vemos ya Gracias. en la sesión del día de mañana. Hasta luego. Perfecto. Adiós.